Bueno, este es el programa número 6 que comenzamos de las 70 semanas proféticas de Daniel. Venimos tratando todo lo que es el contorno, el contexto, para poder luego, a través de los gráficos, hacer sumamente comprensible el plan y el propósito de Dios. En el programa anterior he hablado de los gráficos que venían, de las descripciones, y hoy continuamos entregando información de este tipo. El estudio cronológico es el que te permite ubicar y dejar precisamente determinado todo. Había muchas cosas que cuando uno lee solamente la Biblia y estudia la Biblia, en lo histórico, va a ser muy difícil entender ciertos detalles. Va a ser muy difícil. Al no haber una representación, no nos permite examinar y comprobar que hay ciertas cosas que tienen cierto orden. Y ciertos datos que a veces están y no están o no se tienen en cuenta. Y ciertas declaraciones que después uno ve cómo se vinculan perfectamente con otras. Pero a eso no lo examina, no lo puede ver si no hacen gráficos, si no hace línea del tiempo, vertical o horizontal, y si no va poniendo los datos, en donde luego resalta que, ¿y esto? ¿Y esto? Y luego cuando uno va al texto comienza a ver. Y ahí es donde los pequeños datos hacen la gran diferencia. Y los gráficos y las descripciones permiten tener un panorama preciso, exacto y sumamente comprensible. Hemos estado hablando de los imperios, le hemos mostrado la línea del tiempo, desde Moisés, cuando recibe el decálogo, hasta la eternidad, para que haya un panorama de la historia, una comprensión, un posicionamiento mental de entendimiento, de fijación de los periodos, las etapas y cómo Dios cumplió, de los años. Los imperios, lo fundamental de los imperios, que Dios mencionó, por supuesto, que afectaban a Israel, tienen que ver claramente con que los imperios iban dentro de la semana 70 de Daniel. La semana 70 es la determinación de Dios en años de los eventos anunciados. Y cuando uno ubica los imperios, entonces se encuentra que el cumplimiento de Dios se realizó, todo tal cual. Y si algo no se realizó es porque todavía no llegó el tiempo. El problema de Israel fue que ellos esperaban solamente el cumplimiento de algo, cuando eran dos cosas que se iban a cumplir durante el cuarto imperio, el Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó en la semana 60 de las 70 semanas proféticas de Daniel. Habíamos mencionado anteriormente 59, pero estuve haciendo las comparaciones correspondientes y vi que no, que la semana 60 es la más adecuada a los números de años. La semana 60. Entonces, en la semana 60, el Imperio Romano, la cuarta bestia que tiene parte en estas semanas, apareció. Entonces los judíos dijeron, bueno, llegó el momento en el cual el Mesías tiene que aparecer. Entonces, tenían la semana de años, eran 70, si en la 60 aparece el Imperio Romano con el Imperio de los Césares, entonces ellos sabían que tenían 60 a 70 años.
para cumplirse. Un tiempo interesante. O sea que había un lapso para que el Mesías venga, los libre e implante el reino de Dios. Por eso en este gráfico que puse y está ahí de entrada, es el gráfico de lo que se debe entender de este tiempo. La semana 60 comienza y tiene un tiempo entre aproximadamente de 63 años, contando también con la semana 69. Y ellos sabían que en ese lapso tenía que ocurrir lo que estaba dicho, que ese cuarto imperio lo iba a derrotar la piedra de la estatua de Nabucodonosor y el Hijo del Hombre en la profecía de las bestias. O sea que ellos esperaban que eso sucediese. Mire qué cosa tan importante. Y se cumplió, ¿no? Por supuesto. Pero se cumplió dentro de lo que Dios tenía establecido, declarado y perfectamente diseñado. Y usted me haría una pregunta, ¿y por qué los judíos hoy no creen que Jesús es el Mesías? Qué pregunta, ¿verdad? Ellos no creen porque ellos esperaban algo que Dios no iba a hacer en ese momento. Así de sencillito, así de humilde. En el plan y en el propósito de Dios no estaba lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperaban todavía no se cumplió, está muy cerquita de cumplirse, pero no en esos días. O sea que Dios cumplió perfectamente su palabra. Dios no le falló a Israel. Ahora, ellos no saben qué pasó. Entonces quiero hacer una mención interesante en este momento para los hermanos de la iglesia, para aquellos que muchas veces no entienden lo que pasa actualmente con relación al pueblo de Israel, con relación a los judíos. En la Biblia leemos la mención de judíos desde que ellos fueron a Babilonia. Allí nace esa expresión, esa palabra. ¿Y qué quiere decir judíos? Los que habitan en Judea. En otras palabras, los judeanos. Pero los llamaban judíos a aquellos que adoraban a Dios de acuerdo al culto de Jerusalén, porque había otro culto en Samaria. Entonces, en Israel se identificaban por Samaria, el reino del norte, o por Jerusalén, el reino del sur. En el reino del sur se llamaban judíos, porque se identificaban con el culto de Jerusalén, y el culto del templo de Jerusalén es el culto a Dios, mientras que el otro era idolatría, paganismo. Eso es la definición del nombre. Entonces, todos creen que al reconocerse judíos y practicar la religión de los judíos, están practicando la ley de Moisés. Bueno, en el periodo desde el retorno de Babilonia hasta Jesús, era de esa manera. Hoy no. Y la mayoría no sabe que no es así. Los judíos de hoy, solo un porcentaje mínimo, entre un 5 y un 10% como mucho, son judíos practicantes de la ley de Moisés. El otro 90% de los judíos no son practicantes de la ley de Moisés. Ellos confían, ellos tienen como teología, escúcheme bien lo que le voy a decir y no se asuste, lo que se conoce como la ley o la Torá satánica. Así como lo escucha. La Torá satánica de la ley de Moisés. Y usted me dirá, ¿cómo puede ser eso? Bueno, le doy una breve descripción. Porque
en lo que se fundamentan estos judíos de hoy, lo que ellos tomaron para su fe y su teología, comenzó a escribirse en el siglo II de la era cristiana y terminó en el siglo VII. Y a lo que ellos escribieron, escúcheme bien con atención, son 63 libros que se lo llama hoy el Talmud. En esos 63 libros tienen la teología de los sabios, de los doctores de la ley, de los fariseos. Pero lo que allí también tienen es todo el ocultismo de la Cabalá y todo el ocultismo que introdujo Salomón, el rey Salomón, hijo de David. Por eso se conoce al Talmud como la Torá satánica, porque esa parte no sirve a Dios, pero se hacen llamar judíos, y todo lo que está escrito ahí está totalmente reconocido por Israel que no es bíblico. O sea que todo lo que está escrito ahí es cualquier cosa que no corresponde a la Biblia y es más ciencias ocultas que otra cosa. Está encubierta las ciencias ocultas. Entonces, cuando usted escucha judío tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Los judíos, hoy en día, el 90% son ocultistas, le sirven a Satanás, a Lucifer, a los demonios, a través de diferentes sociedades secretas, y ocultan su adoración a través del Talmud. Y muchas de estas cosas ya las hacían desde antes de que Jesús venga. Por eso cuando Jesús vino le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la obra de él queréis hacer. O sea que no le servían a Dios, le servían al diablo. Y Jesús se lo dijo claramente en la cara. Entonces, para darle un datito más y luego ya entrar en el tema, en el asunto de la cronología de este programa, hoy en día los principales adoradores de Satanás y de los demonios y de Lucifer son los judíos, pero los judíos talmúdicos cabalistas, no los judíos devotos a la ley de Moisés, pero ese es un número mínimo, entre 5 y 10%. El otro 90% son judíos ocultistas, practicantes de ciencias ocultas. Mire, la masonería es un credo ocultista y la mayor cantidad de masones del mundo son judíos ocultistas. Se llaman los hijos del pacto. Luego están los judíos Illuminati, que porque se llame judío no quiere decir que le sirvan a Dios, no, eso es para encubrir lo que ellos hacen. Ellos le sirven a Lucifer, a Satanás, lo adoran como nadie. Un 90% de los israelitas de hoy en día y se hacen llamar judíos. Entonces muchos creen que es el pueblo escogido. No, de sangre sí serán escogidos, pero en lo que están haciendo hoy no, son el pueblo rechazado. Entonces entienda esto, que tiene que tener mucho cuidado. Los judíos ortodoxos no le sirven a Dios. Los judíos, la Chabad Lubavitch, son súper ocultistas, no le sirven a Dios. Y la gran mayoría sigue grupos ocultistas. Entonces tenga mucho cuidado cuando se habla de judíos, porque son los mayores engañadores y estafadores de la humanidad. Porque son ocultistas y dicen que le sirven a Dios. Adoran a Satanás y dicen que le sirven a Dios. Pero no te dicen que el Dios de ellos es Lucifer, que es Satanás. Y utilizan la Biblia para encubrirse.
Y el Talmud, un libro para la adoración, que es un libro que es la Torá satánica. Téngalo presente y bien en cuenta. Esto lo digo para que el que puede escuchar entienda estas cosas tan terribles. Porque la mayoría cree que no, el pueblo bendecido, por eso son multimillonarios. No. Son multimillonarios por la adoración a Satanás. Los Rothschild y 12 familias, las 12 familias son todos judíos, son adoradores de Satanás. Por eso un 5% sumamente como máximo son judíos devotos a la ley de Moisés. Y esos judíos son odiados por esto. Lo mismo que los judíos sionistas. Los judíos sionistas son ocultistas. Téngalo bien en claro para que no cometa errores y gravísimos errores. Bueno, ahora sí entramos a este gráfico. Y entonces planteado por qué los judíos no pudieron reconocer a Jesús. ¿Por qué no lo aceptaron? Bueno, Dios cumplió todo lo que él dijo. Pero a ellos no le era dado entender este asunto. Entonces en el gráfico que estamos viendo vemos que Jesús vino cuando fue dicho en la semana 69. Vino en esa semana. Ahora vamos a hablar en este programa donde Jesús mencionó más o menos el tiempo de su ministerio, que son 3 años y medio, y Juan vino antes, por lo cual los primeros 3 años y medio de la semana 69 se lo aplicamos a Juan, y los segundos 3 años y medio se lo aplicamos al Mesías. De esa manera se completa la semana. Aquí en este gráfico ahora, ahí podemos verlo mejor, está claramente demostrado el ministerio de Juan, el ministerio de Jesús y la semana 69. Todo esto se cumplió exactamente, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no lo reconocieron a Jesús? Después lo vamos a tratar ese tema. Ahora veamos la semana 70. Mire cómo son los asuntos de Dios. En la semana 69, vamos a verlo de nuevo. Ahí lo tienes a la vista. Primero 3 años y medio, Juan el Bautista. Segundo, 3 años y medio, el Mesías. Si ahora vamos a la semana 70, vamos a tener en los primeros 3 años y medio los 2 testigos, los 2 olivos o los 2 ungidos de Dios junto con los 144.000 sellados de Israel. Pero en los segundos 3 años y medio está el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño de Daniel. En la semana 69, en los segundos 3 años y medio, el Mesías verdadero. En la semana 70, en los segundos 3 años y medio, el falso Mesías y el anticristo. ¿Qué le parece eso? Tremendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender cómo Dios diseñó los tiempos y cómo estableció todas estas cosas. Israel no pudo entender, no lo pudo entender. Y quedó ahí sin saber qué pasó. Y buscando cualquier explicación, cualquier tipo de explicación. Ahora quiero compartir con ustedes algo que es sumamente importante, las cosas que fueron pasando allí dentro de ese periodo, de ese momento que Jesús vino, qué es lo que se dice allí. Y vamos a tratar 2 puntos muy importantes, muy importantes. Cuando llegó el momento de Juan el Bautista, todo Israel estaba esperando, todos estaban esperando al Mesías. Todos. Había aparecido primero, en la semana 64, un Mesías, pero no fue. Y antes de este había aparecido otro, tampoco fue. Después lo voy a mencionar más detalladamente.
Entonces llegó este movimiento y ellos mirando las 70 semanas sabían que ya estaban ahí del cumplimiento o de que se pase el tiempo. Y entonces aparece Juan el Bautista. Cuando aparece, ¿qué es lo que va a hacer la religión? ¿Qué es lo que van a hacer los judíos? Ir a preguntar, ir a consultar. Y veamos cómo se desarrolló este asunto que es muy importante, muy, muy importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 19 al 28, vamos a leer allí algo muy importante sobre la consulta que le hicieron los judíos a Juan. Enviaron sus representantes para consultar quién era, porque ellos sabían que era el momento, se estaba terminando el tiempo. Y dice así, verso 19, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó. Confesó que no era el Cristo. O sea, se descartó el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque en la profecía estaban dos ungidos. Estaba Elías. Preguntaron. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías. Como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta. Y Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Aquí vemos claramente, Juan no era el Cristo, él dijo que no era profeta, no era Elías, y entonces, ¿qué pasaba acá? Quedaron totalmente con las manos vacías. Pero hay algo muy importante que yo quiero que usted observe. Porque las preguntas que le hicieron ellos tiene que ver con este gráfico que tenemos en pantalla. Ellos le estaban preguntando sobre estos hombres de los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Le preguntaron si era Elías, que lo mencionó Malaquías. Él dijo no. Le preguntaron si eran profetas, pero ellos sabían que había 2 profetas y la mención de Elías también. Sabían los fariseos. ¿En dónde realmente va a aparecer estos 2 que ellos querían ver y que buscaban? Aquí, en los primeros 3 años y medio de la semana 70, que todavía no llegó. La semana 70
ocurre después del arrebatamiento de la iglesia. Es la restauración espiritual de Israel, y ahí van a estar estos dos testigos que le preguntaron los fariseos por Elías y por el profeta. Ahí estos dos son el Elías y el profeta. Ellos lo esperaban hace casi 2000 años preguntando, y ellos todavía no llegó el momento de que se cumpla. Ahora, ¿por qué sucedieron estas cosas, estos errores? Porque a ellos no le era dado saber hasta que ocurra lo que ellos tenían que hacer. Qué interesante, ¿verdad? Esa generación tenía una misión, y la misión era matar al Mesías. Interesante. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mataron porque dijeron que no era el Mesías. Después vamos a ver este tema, después lo vamos a ver. Sigamos. Seguían las consultas y seguían las declaraciones. Ahí podemos ver que tenemos en Juan capítulo 1, verso 40 al 41. Dice: era Andrés el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había oído a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. O sea que aquellos que se bautizaron con Juan escucharon a Juan y sabían que Jesús era el Cristo. Interesante. Veamos otro pasaje bíblico. Juan, capítulo 7, versos 5 y 6. Vemos claramente que Juan vino con una misión: preparar y declarar quién era el Cristo. Él lo dijo, lo escucharon los discípulos de Juan y sabían que Cristo estaba. Interesante. Ahora veamos esto que he mencionado. Juan capítulo 7, Evangelio de Juan, versos 5 y 6. Dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Y por qué los hermanos no creían en él? Porque no le era dado creer. Porque la confusión textual de las profecías hacía dudar. Les dice entonces Jesús: mi tiempo aún no es venido, mas vuestro tiempo siempre es presto. ¿Y por qué le respondió: mi tiempo aún no es venido? Porque él tenía que cumplir el tiempo que le fue asignado hasta que termine la semana 69. ¿Lo sabían los hermanos? No. ¿Lo sabían los discípulos? No. ¿Lo sabían los judíos? No. Y si lo leyeron, no lo entendían. Entonces él le estaba diciendo a sus hermanos, a los hijos de José y de María, sus hermanos, que no había llegado todavía su tiempo. Eso hay que entenderlo. Tenía que cumplirse la semana 69. Los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, podían morir en cualquier momento. Cualquier momento era su tiempo, pero el de Jesús no. Eso es lo que Jesús le dijo allí. Veamos otra situación que se daba allí. Lo que aquí quiero mencionar es cómo Jesús menciona el tiempo de su ministerio. ¿Cuánto tiempo duró? Esto no es una parábola directa. Sí, es como una parábola, pero él está hablando también de su tiempo y de esa manera da a conocer el tiempo de su ministerio. Veámoslo. Lucas capítulo 13, versos 6 al 8, dice así, en la versión siempre de Casiodoro de Reina 1569. Y dijo esta parábola: tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ese que tenía una higuera en su viña no es más que él, el mismo, está hablando del mismo. Y el momento que él está. Y vino el viñero
y dijo al viñero: he aquí, 3 años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años ya llevaba Jesús de ministerio. Eso es literal. El resto está hablando de forma alegórica, metafórica, diciendo: vine a Israel para hallar lo que tienen que hacer, pero no dan fruto esto. Reitero, el 7. Y dijo al viñero: he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y la abone. Y si hiciere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. O sea que esto le está hablando exactamente lo que había profetizado Daniel, lo que iba a suceder, pero a la vez de eso está hablando del tiempo del ministerio de Jesús. Jesús ya lleva 3 años de ministerio. Le faltaba muy poquito para terminar. Tenía que terminar la semana 69, porque así estaba dicho: después de que termine recién, él iba a ser crucificado y muerto. Entonces vemos que Jesús iba a terminar su ministerio después de que termine la semana, y nadie entendía lo que estaba pasando. Si estaría yo ahí, si estaría usted, tampoco, porque a nadie le era dado a entender. Vamos a ver ahora algo que pasó en la resurrección de Jesús, que no se lo entiende. ¿Por qué? No se lo entiende porque en la versión Reina Valera 1960 lo desconectaron. Y es importante aquí también mencionar esto. En Isaías 28, 19 tenemos un pasaje bíblico que está pervertido, corrompido. Por eso no se vincula con la profecía. ¿Por qué? Porque al estar hecha una generalidad allí, nadie lo puede asociar al evento, cuando es una profecía que marca el tiempo de cuándo iban a resucitar los fieles del Antiguo Testamento. Más que importante. ¿Qué hicieron en la versión Reina Valera 1960? Olvídate, nunca lo sabrás. Escuche lo que dice en Isaías 28, 19. Tus muertos vivirán, y junto con mi cuerpo resucitarán. Un cuerpo, el de Jesús. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. O sea que la tierra echará a los fieles. ¿Cuándo se cumplió eso? En la resurrección de Jesús. Porque dice: con mi cuerpo, una persona singular. Veámoslo cuando se cumplió. Mateo 27, 52 y 53 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido o muertos se levantaron. Y salido de los sepulcros, después de su resurrección. Por eso dice que Jesús es el primero de la resurrección. Y el resto son primicias de la resurrección. Reitero, y salido de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Y por qué se dio de esta manera? Primero porque eran las primicias de resurrección. Y cuando la persona resucita, ya no hay problema para que se comunique con los que están viviendo en la tierra. Por eso Jesús se comunica con los que viven en la tierra de hoy, porque Él resucitó. Y estos se comunicaron porque resucitaron. Nada más que era su pasaje al reino de los cielos. Eso era todo. No quedó ni un fiel del Antiguo Testamento en el seno de Abraham, el lugar de descanso de los fieles del Antiguo Testamento. O sea, todos ellos ya resucitaron, ya están en el cielo. Veamos ahora algo que he mencionado, que hubo Mesías antes de que Jesús viniera.
Y como ellos estaban acostumbrados a matar a profetas y a todo lo que venga, y todo lo que ellos hacían normalmente era asesinar, no le gustó, le declaró lo que Dios quería, lo eliminó. Como león destrozador, decía Dios, así asesinan profetas, los profetas fieles que él le ha enviado. Llegó el tiempo cerca de Jesús y empezaron a surgir Mesías. ¿Y qué pasó? Lo eliminaron también. Veámoslo, Hechos de los Apóstoles 5, versos 34 al 39. Casiodoro de Reina, 1569, dice: Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, esto es cuando Pedro y Juan fueron detenidos, y ya esto era bastante grande y fuerte en Jerusalén, y este hombre entendió, y Dios obró en él para que dé un consejo más que importante. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, el que enseñó a Pablo, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en los que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue muerto, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Este es el primer Mesías histórico mencionado. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, del lugar que tenía que aparecer Jesús, en los días del empadronamiento, es decir, del censo, cuando nació Jesús, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquel, y todos los que consintieron con él fueron desparramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallado resistiendo a Dios. O sea que la información más importante, no solamente el buen consejo, porque se estaban resistiendo a Dios, era que hubo Mesías previos. Hubo Mesías previos. Ahora, ¿se imagina usted quién envió Mesías previos que no fuera el verdadero? Obvio. Para que cuando llegue el que tenía que venir tengan ocasión. Interesante, ¿verdad? Así es como Satanás trata de confundir a los hombres. Pero hay algo que es muy importante de mencionar. El mismo Lucifer, el mismo Satanás, tampoco entendía lo que estaba pasando ahí. O sea que él no se podía gloriar en nada, porque él no estaba entendiendo lo que pasaba. Porque él veía la profecía, y si el Espíritu de Dios no decía lo que era, él no lo entendía. Por eso en el Evangelio de Juan, en la versión Reina Valera 1960, está llevado a otro lugar cuál era la situación ahí. Pero en el Textus Receptus en Casiodoro de Reina 1569 dice lo que se debe saber. Mientras que en la versión Reina Valera 1960 nunca sabrá lo que pasaba espiritualmente. ¿Por qué? Porque cambiaron las palabras que definen la situación del mundo espiritual ahí. Y entonces usted ve otra cosa. Y no lo que realmente sucedía. Entonces, en la semana 69, volvemos al gráfico que está en pantalla, que usted puede ver, se cumplió exactamente. Jesús vino y murió tal cual como estaba anunciado. Totalmente. Ahora, ¿ellos qué esperaban? ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban? Ellos esperaban la implantación del reino de Dios. El reino de Dios se implantó,
pero no como ellos lo esperaban. El reino de Dios hoy es el Evangelio de Jesús el Cristo, es la iglesia. Porque el reino de Dios tiene etapas y ellos no sabían que tenía etapas. ¿Por qué? Porque no les era dado saber esas cosas. Por ese motivo, ellos al ver Juan no era lo que ellos esperaban. Ni siquiera reconoció su ministerio ante ellos, probablemente por miedo a que lo matasen, o por cualquier otra situación. Lo más probable es que lo matasen. Entonces él dijo, no soy profeta. Pero en realidad era profeta, porque Jesús dijo. Y él dijo, ¿era Elías? No, dijo, que digo que soy Elías. No soy. Pero Jesús dijo que sí, que era Elías él. Entonces, ¿por qué Juan no aceptó lo que era? Él dijo, yo soy la voz de uno que dice Isaías que habla en el desierto. Y eso era lo que estaba haciendo. Pero a la vez también era Elías. Entonces, todas estas cosas se dieron en ese momento. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Juan era el Elías que había de venir para ese momento, porque después hay un Elías que es para otro momento. Para el de la semana 70, los primeros 3 años y medio. Entonces, los primeros 3 años y medio en la semana 69 lo tiene, ¿quién? Juan el Bautista. En la semana 70 va a estar el Elías que ellos preguntaron aquí y el profeta que ellos preguntaron aquí, que están mencionados como los 2 olivos, los 2 ungidos, los 2 testigos. Nada más que en el Apocalipsis iba a haber 144.000 sellados de Israel que secundarán y acompañarán a esos 2 testigos. Interesante. O sea que Dios cumplió lo del reino, pero no como lo esperaban ellos. Para nada, absolutamente para nada. Entonces, como ellos no entendían el plan de Dios, cumplieron la profecía sobre Jesús, que no le era dado a entender a ellos. No le era dado a entender. Pero lo cumplieron cabalmente. Totalmente. Estaba escrito de ello todo en los Salmos, en Isaías 53, en el Salmo 22, en otros salmos. Toda la vida terrenal del Mesías, de Jesús, todo está escrito. Pero como ellos esperaban otra cosa, pero además de que esperaban otra cosa, no le era dado a entender, entonces ellos dijeron, este no es, no sea que vengan los romanos, nos destruyan, y sea excusa o no, hicieron lo que estaba escrito que tenían que hacer, matar al Mesías. Y cuando mataron al Mesías, él al tercer día resucitó y comenzó el reino de Dios. El reino de Dios comenzó con la predicación de Juan. Y voy a llegar hasta aquí hoy. En el próximo programa vamos a hablar de estos detalles tan importantes de los días de Jesús. He mencionado algunos detalles hoy, pero el tiempo se ha extendido. Vamos a hablar de Juan, cosas del entorno ahí, que también llevaban a que los judíos rechacen abiertamente a ambos. Esto lo voy a mencionar en la semana del programa que viene. Quiero mencionarle y mostrarle, antes de cerrar, los gráficos con los cuales vamos a ver y vamos a definir esta situación, que es sumamente importante tener bien en cuenta. Ahí tienes en pantalla la semana 69, bien separadito, el tiempo de Jesús, los años. Juan, en verde está, 3 años y 6 meses. Y luego viene el ministerio de Jesús, 3 años y 6 meses. La muerte de Jesús, resurrección, la comisión
de los apóstoles y la destrucción de Jerusalén, que vamos a ver la profecía para que se entienda este tramo, cómo Dios lo anunció. Pero hay otro detalle aquí que lleva a una horrenda confusión a los fariseos, los sacerdotes, los intérpretes de la ley. Cosas que aún hoy tiene confusión la iglesia. Eso vamos a mencionarlo en el programa que viene. Aquí vemos en dónde van, en esta imagen, la semana 70, en dónde van realmente los dos ungidos, el Elías que preguntaron, el profeta que preguntaron, además los 144.000. ¿Cuándo? Después del arrebatamiento de la iglesia, los 3 años y medio primero del Apocalipsis de Juan. Y en este último gráfico vamos a estudiar con ambas semanas juntas y los detalles que son necesarios entender que sucedieron en los días de Jesús, que hasta hoy en día le producen problema a la iglesia, cuando está perfectamente definido en las epístolas. Cuando Jesús le dice a los judíos: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, esa expresión se utiliza para generar una enorme confusión en el Evangelio, una enorme confusión a los hermanos, porque dicen que Jesús dijo algo y confirmó algo que él no está mencionando allí. Él dijo: no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Y le digo una cosa para cerrar. Vino a cumplir, dice él. Por supuesto, cumplió todo lo que dijeron los profetas sobre él en esta etapa. Todo lo cumplió, lo que corresponde a esta etapa. Pero él no era juez ni tenía tal rol como hombre, por lo cual él no podía invalidar ni anular nada. El que podía hacer algo era Dios, el Padre, y él sí hizo. Él abrogó la ley de Moisés antes de que comience el ministerio de Juan y de Jesús. Y se lo voy a mostrar en el próximo programa en los hechos de Juan y de Jesús, que la ley de Moisés ya fue abrogada antes de que ellos comience su ministerio. Eso lo vemos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.